Hola jóvenes, vamos a comenzar nuestro curso de Física 2 donde nos quedamos y vamos a comenzar lo que es la tercera unidad, que corresponde a la parte de electricidad. Vamos a hablar de carga y campo eléctrico. En este primer vídeo nos enfocaremos en hacer una descripción de lo que es la carga eléctrica y la ley de Coulomb. Hablaremos de la carga eléctrica. Para eso hay que remontarnos a una época muy remota, 600 a.C., donde los antiguos griegos descubrieron que cuando se frotaba ámbar, el ámbar es una especie de resina fósil de algunos árboles, cuando se frotaba este ámbar con lana, el ámbar atraía otros objetos. En la actualidad decimos que con ese frotamiento, el ámbar adquiere una carga eléctrica neta o simplemente decimos que se carga. La palabra eléctrico se deriva del vocablo griego electrón, que significa, por cierto, ámbar. Para entender un poco mejor la carga eléctrica, analizaremos una serie de fenómenos interesantes. Primero, tenemos unas varillas de plástico y un trozo de piel, el cual puede ser piel verdadera o sintética. Esto nos permite demostrar la electrostática, es decir, la interacción entre cargas eléctricas en reposo o casi en reposo. Después de cargar las dos varillas de plástico frotándolas contra el trozo de piel, como se muestra en la figura A, vemos que las varillas se repelen entre sí. En la figura B, cuando frotamos varillas de vidrio con seda, las varillas de vidrio también se cargan y se repelen entre sí. Pero pasa algo interesante cuando tenemos una varilla de plástico cargada que atrae a una varilla de vidrio que también está cargada. Además, la varilla de plástico y la piel se atraen, al igual que la varilla de vidrio y la seda lo hacen, como se muestra en la figura C. Estos experimentos de las varillas y muchos otros similares han demostrado que hay exactamente dos tipos de carga eléctrica. La del plástico cuando se frota con piel y la del vidrio al frotarse con seda. Pero fue Benjamin Franklin quien sugirió llamar a esas dos clases de carga negativa y positiva respectivamente, y tales nombres aún se utilizan. La varilla de plástico y la seda tienen carga negativa, en tanto que la varilla de vidrio y la piel tienen carga positiva. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente: dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas lo harían, y una positiva y una negativa se verían atraídas entre sí, como se muestra en la figura que vemos a continuación. Para seguir un poco más con la carga eléctrica, es necesario entender un poco y recordar sobre la estructura de la materia. Por ejemplo, cuando se cargaba una varilla frotándola con piel o con seda, como ya vimos anteriormente, no observábamos ningún cambio visible en la apariencia de la varilla, o de la seda o de la piel. Sin embargo, surgía algo interesante que nosotros observábamos, que había una especie de repulsión o atracción entre algunos de estos materiales. Entonces surge una pregunta: ¿qué es lo que realmente le sucede a la varilla cuando se carga? Para responder a esta pregunta debemos analizar más de cerca la estructura de los átomos, que son los bloques que constituyen la materia ordinaria. La estructura de los átomos se describe en términos de tres partículas: el electrón con carga negativa, el protón con carga positiva y el neutrón que no tiene carga, como podemos observar en la figura. El protón y el neutrón son combinaciones de otras entidades llamadas quarks. Ahora, cada una de estas entidades están cargadas con más o menos 1/3 y más o menos 2/3 de la carga del electrón. No se ha observado quarks aislados, y es una razón teórica suficiente para creer que en principio es imposible ver un quark aislado. En pocas palabras, estamos hablando de que estos siempre están formando un conjunto de triadas para formar lo que son protones y neutrones. Es importante conocer un poco más de la estructura. Siguiendo con el átomo, decimos que los protones y los neutrones en el mismo forman el núcleo, el cual es pequeño y muy denso. Las dimensiones son del orden de 10 a la menos 15 metros. Los electrones que rodean al núcleo están a distancias del orden de 10 a la menos 10 metros, un poquito más grandes.
Si un átomo midiera algunos kilómetros de diámetro, imagínense, su núcleo tendría el tamaño de una pelota de tenis. Los electrones cargados negativamente se mantienen dentro del átomo debido a las fuerzas eléctricas de atracción ejercidas sobre ellos por el núcleo, el cual tiene carga positiva. Por lo tanto, los electrones que tienen carga negativa se ven atraídos por el núcleo debido a una fuerza electromagnética. Ahora, dentro del núcleo, donde tenemos los protones y los neutrones, los átomos están estables debido a la atracción conocida como fuerza nuclear fuerte. ¿Qué sucede? Los protones con carga positiva se ven en una repulsión entre ellos, sin embargo no lo hacen. Si eso sucediera, saldrían disparados del núcleo. Sin embargo, hay una fuerza que se conoce como fuerza nuclear fuerte que vence esta repulsión y hace que los protones quieran permanecer juntos dentro del núcleo, venciendo esta fuerza de repulsión eléctrica. La fuerza nuclear fuerte es de corto alcance, por lo que sus efectos no llegan más allá del núcleo. Por lo tanto, no sale del núcleo esa fuerza de interacción fuerte. Hablando un poco más de estas partículas que componen el átomo, mencionaremos algunas características importantes como lo son las masas individuales de estas partículas. Con precisión se conoce actualmente que estas son el de protón con carga positiva 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos, la del neutrón sin carga tiene una masa de 1.635 por 10 a la menos 27 kilogramos, relativamente igual a la masa del protón, y el electrón tiene una masa mucho más pequeña de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Observemos que las masas del protón y el neutrón son casi iguales, como decíamos, y aproximadamente 2000 veces más que la masa del electrón. Por lo tanto, el núcleo es muy masivo, teniendo el 99.9% de la masa acumulada en el mismo. Por lo cual decimos entonces que toda la masa de un átomo se concentra exactamente en su núcleo. Es importante hacer referencia que cuando el número total de protones en un cuerpo macroscópico es igual al número total de electrones, la carga total es igual a cero y el cuerpo en su totalidad es eléctricamente neutro. Esto debido a que se neutralizan las cargas eléctricas entre los protones y los electrones de un átomo en general. Por lo tanto, el número de protones o electrones en un átomo neutro de un elemento se denomina número atómico de ese elemento, que nosotros lo podemos ver perfectamente en la tabla periódica. Si se pierde uno o más electrones de un átomo, la estructura con carga positiva que queda se llama ion positivo, mejor conocido como catión. Y un ion negativo es un átomo que ha ganado uno o más electrones, conocido con nosotros como anión. La ganancia o pérdida de electrones recibe el nombre de ionización. Un principio importante es la conservación eléctrica de la carga. Se cree que el principio de conservación de la carga es una ley universal, pues no se ha observado ninguna evidencia experimental que contravenga este principio. Por lo tanto, la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante, o sea, siempre permanece igual. Esto es la ley de conservación de carga. Ahora que entendemos un poco más sobre lo que es el concepto de carga eléctrica, es necesario ver algunas propiedades de algunos materiales, como ser conductores, aislantes y lo que es el concepto de cargas inducidas. Algunos materiales permiten que las cargas eléctricas se desplacen con facilidad de una región del material a otra, mientras que otros materiales no lo permiten. Por ejemplo, en la figura A se muestra un alambre de cobre sostenido por una cuerda de nylon. Suponga que usted toca un extremo del alambre con una varilla de plástico cargada y el otro extremo lo junta con una esfera metálica que al principio está sin carga. Después de retirar la varilla cargada y el alambre, cuando se acerca otro cuerpo cargado a la esfera, en este caso hablamos de B y C, de la figura B y C, esta será atraída o repelida, lo cual demuestra que se cargó eléctricamente. Se transfirió carga eléctrica entre la esfera y la superficie de la varilla de plástico a través del alambre del cobre. La mayoría de los metales son buenos conductores, en tanto que los no metales en general son buenos aislantes.
Existe otra técnica diferente con la que la varilla de plástico puede dar a otro cuerpo una carga de signo contraria, sin perder una parte de su propia carga. Este proceso se llama carga por inducción. Si observamos la figura, en la parte A vemos una esfera metálica sin carga. En la parte B, la carga negativa en la varilla repele los electrones, lo que crea zonas de carga inducidas negativas y positivas. Vemos el reacomodo que se da en estas dos zonas. Ahora, si nosotros colocamos un sistema a tierra a través de un alambre conductor, el alambre permite que los electrones acumulados salgan del mismo y fluyan hacia tierra, como se ve en la figura C. Una vez que esto ocurre, que la carga negativa está en tierra, la esfera queda cargada positivamente, como se puede observar. Si retiramos nosotros lo que es la varilla, vemos entonces en la última imagen, en la parte E, que la esfera quedó cargada. A eso le llamamos nosotros carga por inducción del sistema. Hemos inducido una carga nosotros a través de ese proceso. Siguiendo con nuestros temas, vamos a hablar un poquito de historia. En 1784, Charles Augustin de Coulomb, que vivió entre 1726 a 1806, estudió con mucho detalle fuerzas de interacción entre partículas cargadas. Coulomb descubrió que en el caso de cargas puntuales, esto es cuerpos cargados muy pequeños en comparación con la distancia r que los separa, como podemos ver la figura, miren, imaginémonos esos cuerpos como esferas, la distancia r entre ellos, la fuerza eléctrica entre estos dos cuerpos es proporcional a 1 sobre esa distancia r al cuadrado que los separa. Es decir, que cuando se duplica la distancia r, o sea, entre más grande la distancia, imaginemos 2 veces la distancia r, la fuerza disminuye a 1/4 de su valor inicial. Y cuando la distancia disminuye, imaginémonos a la mitad, se reduce a la mitad, entonces la fuerza se incrementa a 4 veces su valor inicial. Quiere decir que entre mayor distancia, menor fuerza eléctrica entre ellos, o viceversa. Entre menor distancia, mayor fuerza eléctrica de interacción entre las cargas se va a producir. Acabamos de ver que la fuerza eléctrica es proporcional a 1 sobre la distancia que lo separa al cuadrado, pero no solamente es proporcional a la distancia. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales también depende de la cantidad de carga en cada cuerpo, la que denotaremos con una letra Q minúscula o Q mayúscula. Cuando hablamos de una Q minúscula hablamos propiamente de una carga puntual. Si hablamos de Q mayúscula vamos a hablar de una carga distribuida a lo largo de una línea, una superficie o un volumen. Más adelante vamos a aclarar un poco de eso. Para estudiar esta dependencia, Coulomb dividió una carga en dos partes iguales, poniendo en contacto una pequeña esfera conductora con carga con una esfera idéntica pero sin carga. Por simetría, las cargas se compartían por igual entre las dos esferas, puramente por simetría, imagínense chicos. De esta manera, él podría obtener un medio o un cuarto o etcétera de cualquier carga inicial. Coulomb descubrió que las fuerzas que dos cargas puntuales, en este caso Q1 y Q2 como están en nuestra figura, ejercían una sobre la otra, eran proporcionales a cada carga. Además, eran proporcionales básicamente al producto de esas cargas. En pocas palabras, como se muestra en la expresión, la fuerza eléctrica es proporcional al producto de esas dos cargas puntuales, Q1 y Q2. De esta manera, si unimos las dos proporcionalidades anteriores, describimos lo que Coulomb estableció como lo que se conoce ahora su ley de Coulomb, que dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, como se ve reflejada en la siguiente expresión, donde K es una constante de proporcionalidad cuyo valor numérico depende del sistema de unidades que se utilice. En esta ecuación se emplea la notación de valor absoluto, si podemos ver nosotros en el caso del producto de las cargas, ya que pueden ser estas negativas o positivas. Pero
lo que es la ley de Coulomb trabaja con la magnitud de la fuerza F. Por lo tanto, F siempre es positiva para nosotros. Esto de acuerdo a la fuerza eléctrica entre cargas según la ley de Coulomb. ¿Ok? Entonces la ley de Coulomb, siempre que la vayamos a establecer a través de esta relación, nos va a salir positiva porque estamos hablando de la magnitud. Ojo, de la magnitud. Más adelante vamos a ver que esa fuerza eléctrica puede ser de repulsión o de atracción. Y eso va a depender del signo de cada carga, o sea, de Q1 o D y de Q2 respectivamente. Algo importante que podemos observar también es que las direcciones de las fuerzas que las dos cargas ejercen una sobre la otra siempre se encuentran a lo largo de la recta que las une. Cuando las cargas Q1 y Q2 respectivamente tienen el mismo signo, ya sea positivo o negativo, las fuerzas entre ellas son de repulsión. Y cuando las cargas tienen signos opuestos, las fuerzas entre ellas son de atracción, cosa que podemos ver perfectamente en la figura. Las dos fuerzas obedecen la tercera ley de Newton. Siempre tienen la misma magnitud y dirección opuesta, aun y cuando las cargas no tengan igual magnitud, también se cumple. ¿Ok? Es algo interesante porque nosotros conocemos la tercera ley de Newton como ley de acción y reacción. En este caso, a pesar de que no hay un contacto físico entre partículas, sin embargo, se siente la presencia de ellos. Vamos a ver algo interesante mucho más adelante, porque todavía no hemos identificado cómo una partícula sabe que otra está ahí sin ni siquiera está en un contacto, una especie de contacto. Sin embargo, una siente la presencia de la otra. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el campo eléctrico. Es importante hablar sobre algunas constantes eléctricas fundamentales. Por ejemplo, el valor de la constante de proporcionalidad K en la ley de Coulomb depende del sistema de unidades que se emplee, como ya se dijo anteriormente. En nuestro estudio de la electricidad y el magnetismo, solo usaremos unidades del sistema internacional, las cuales incluyen la mayoría de las unidades con que estamos familiarizados, como el volt, el ampere, ohm y watt, que posiblemente en algún momento hemos escuchado. Realmente no existe un sistema inglés de unidades eléctricas. La unidad del sistema internacional para lo que es la carga eléctrica que hemos venido mencionando se llama Coulomb, ¿ok? Y la apretamos con la letra C mayúscula. Uno C, por ejemplo, estamos hablando de un Coulomb en un sistema de unidades internacionales. La constante K que aparece en la ecuación de la ley de Coulomb, que vimos anteriormente, es igual a 8.987,55,787 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Aproximadamente podemos usar un valor de 4 cifras de 8.988 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Vamos a aproximar un poquito más este valor. El valor de K es un valor muy interesante, ya que tiene un número tan grande de cifras significativas debido a que se relaciona estrechamente con la rapidez de la luz en el vacío. Eso es algo que vamos a dejar para ustedes para que puedan verificar ese valor de la constante K a través de la velocidad de la luz en el vacío a través de una relación que por ahí pueden verificar, ya sea por internet o en algún libro o en este mismo texto. Algo interesante que podemos observar con respecto a esto de las unidades del sistema internacional es también con respecto a la constante K, ya que por lo general se puede representar como 1 sobre 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es otra constante, que vamos a ver en algún momento. Esto parece algo más complicado, pero sin embargo en la realidad simplifica muchas de las fórmulas que encontraremos en capítulos posteriores o en otros aportes con respecto a la electricidad. De aquí en adelante generalmente escribimos la ley de Coulomb de la siguiente manera, como que la fuerza eléctrica F es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el producto del valor absoluto de las cargas Q1 y Q2 entre la distancia que los separa al cuadrado. Si vemos en esta ecuación simplemente sustituimos K por esta forma de escribirlo con respecto a lo que es epsilon sub 0. Donde el valor de epsilon sub 0 es igual a 8.854 por 10 a la menos 12,
Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado, que es el inverso obviamente de la constante K. Ahora, si sustituimos este valor de constante en 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, obtenemos el valor que ya conocíamos de K. Para fines de nuestros cálculos es bueno que lo aproximemos a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Hay un pequeño error en la incertidumbre, pero es válido poder utilizar el valor de la constante K con esta aproximación de 9 por 10 a la 9. Y para finalizar con esto de algunas constantes importantes, vamos a dar lo que es la unidad fundamental de carga, la cual es la magnitud de la carga de un electrón o un protón. Miren qué interesante. En magnitud, la carga del protón y electrón son exactamente iguales, en magnitud. Sin embargo, cuando hablamos de un electrón es negativa y cuando hablamos de un protón es positiva. Esta la vamos a indicar con la letra E, como se muestra a continuación, y el valor más preciso disponible cuando se escribió exactamente el libro de texto que estamos usando nosotros, el de Shermansky, era este, mire, de 1.602, 176487, 40 cifras más, por 10 a la menos 19 Coulomb. Nosotros en este caso vamos a usar 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb como la unidad fundamental de carga de un electrón o un protón en este caso. Siguiendo con nuestros temas, vamos a hablar un poco de un principio que se conoce como superposición de fuerzas. Como se mencionó, la ley de Coulomb describe solo la interacción entre dos cargas puntuales, que ya lo vimos anteriormente, con la fuerza eléctrica. Los experimentos demuestran que cuando dos cargas ejercen fuerzas de manera simultánea sobre una tercera carga o sobre más cargas, la fuerza total que actúa sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas que las dos cargas ejercerán individualmente. Esta es una propiedad importante conocida como principio de superposición de fuerzas y se cumple para cualquier número de cargas. Con base en este principio, la ley de Coulomb se aplica a cualquier número de cargas, o sea que si tenemos n cargas y queremos saber cuál es la fuerza eléctrica sobre una de esas cargas en particular, tenemos que hacer la suma, miren, correspondiente de todas las fuerzas eléctricas que interactúan con una carga o con la carga que nosotros deseamos encontrar. Y como la fuerza, chicos, es un vector, la suma no es una suma algebraica normal, sino que es una suma vectorial. O sea que si es de ser necesario, tenemos que descomponer en sus componentes rectangulares. Si estamos hablando de dos dimensiones, X y Y, sumar las de X con X, las de Y con Y, y después encontrar la magnitud a través de la fórmula de Pitágoras, usando lo que es el triángulo rectángulo. Recuerden que es una suma vectorial, no una suma escalar, porque las fuerzas son vectores, chicos. ¿Ok? Caso contrario con la carga. Las cargas sí las podemos sumar algebraicamente. Las cargas, pero las fuerzas eléctricas no. Ya finalizando con esta primera parte que corresponde a los conceptos importantes de carga eléctrica y de la ley de Coulomb que establecimos, chicos, quiero que por favor revisen los siguientes ejemplos. El ejemplo 21.1 y 21.2 del libro de texto que estamos usando, que es el libro de Sears. Ahí quiero que revisen a detalle cada uno de estos conceptos. También por favor pueden revisar el problema 21.3 para que puedan tener más acceso a ellos. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar. Ahí está la descripción. Yo voy a estar subiendo una serie de ejercicios resueltos y también otros videos para que podamos entender un poco más ciertos conceptos. Por favor, cualquier consulta, ahí estamos a la orden y gracias.